Primera de Pedro 5:5, pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Padre, te damos gracias por el perdón de los pecados que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, Señor, y tu palabra proclama que donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad, y eso es lo que queremos, Señor, ser libres de nuestra pecaminosidad y libres para conocerte cada día más y deleitarnos de ti, de manera que tú te glorifiques en nuestras vidas y a través de nosotros, Padre. Padre, te pedimos que en este estudio tú nos muestres la verdad. Nadie necesita escuchar la voz de un pastor. Lo que necesitamos desesperadamente, Señor, como siempre, es escuchar tu voz, y pedimos en el nombre de Cristo, háblanos, Señor. Háblanos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús pedimos. Amén. Ok, bueno, último estudio en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pero antes, como un poquito de prólogo, de contexto, entendamos qué estamos leyendo. Primera de Pedro, en esta epístola, básicamente el Espíritu de Dios busca equiparnos con la esperanza necesaria para que nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimiento sea para nuestro beneficio en vez de nuestra ruina. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica no es si tenemos pruebas, sino cuando las tengamos. Las pruebas son seguras, todos pasamos por pruebas, creyentes y no creyentes. Pero la diferencia es que pasar por pruebas de sufrimiento con o sin esperanza, produce resultados completamente diferentes y opuestos inclusive. Mira, sufrimiento con esperanza produce paciencia, como dice en Santiago 1:3, que lleva a la santidad y a la vida eterna, al conocer a Dios y poder disfrutar de Él. Pero sufrimiento sin esperanza lleva a la frustración, como dice en Hebreos 12:15, una raíz amarga que lleva a la corrupción y a la muerte. Porque la enseñanza principal, en última instancia, de Primera de Pedro, es que tenemos que aprender a besar la vara del Señor en vez de resentirla. ¿Por qué? Porque las pruebas de sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, para enriquecernos en las cosas de Dios. Y hemos visto que la bandera de Primera de Pedro, que levantamos en alto, y que cada vez que estamos entrando en una prueba de sufrimiento, en el medio de ella, para recordarnos de esta bandera, ¿cuál es la bandera? Que Dios nunca dijo que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena. Dios nunca promete una vida donde no hay pruebas del todo, pero lo que Él promete es que va a valer la pena, que algo bueno va a salir de eso si nos dejamos entrenar por ellas. Y básicamente, bueno, hasta ahora el apóstol Pedro, después de haber expuesto una serie de privilegios y responsabilidades que tenemos en Cristo en la primera y segunda parte de la epístola, y mencionar una serie de beneficios con los cuales los cristianos somos bendecidos cuando estamos dispuestos a pasar por sufrimientos acorde a la voluntad de Dios, en la tercera parte de la epístola, ahora en la cuarta y última parte de la epístola, nos da una serie de exhortaciones finales en el capítulo 5. Y en el último estudio que nos reunimos, en la primera parte del capítulo 5, Pedro nos exhortó acerca de cómo debe ser el pastoreo en la iglesia de Dios aquí en la tierra. Pero ahora, hoy, en esta última parte, en la recta final de la primera de Pedro, vamos a ver una serie de exhortaciones finales, donde Pedro nos hace considerar ciertas actitudes que son fundamentales para tener una mente cristiana. Lo que vamos a estar viendo hoy son 3 o 4 actitudes, 4 en realidad, 4 actitudes que son fundamentales para tener una mente cristiana. ¿Qué es una mente cristiana? ¿Una mente religiosa y cucufata? No, una mente cristiana es una mente libre, una mente capaz de verdaderamente experimentar la libertad, a Dios a la depresión, a Dios al desasosiego, sino bienvenida a la paz y al gozo, a la libertad de poder vivir en la presencia de Dios y gozarnos de Él. Bueno, para tener una mente cristiana hay ciertas actitudes que son fundamentales para tener esta mente, y es una actitud básicamente de humildad, de confianza en Dios, una actitud de guerra y una actitud de perseverancia. Pero vamos a ver una a la vez. Y básicamente, como dije, esas son las actitudes fundamentales de una mente cristiana. Y la primera es una actitud de humildad. Una actitud de humildad. Y mira cómo lo pone el Señor a través de Pedro. En el capítulo 5, versículo 5, leo y dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Bueno, acuérdense que dice
Asimismo jóvenes, porque anteriormente estaba hablando de los pastores y de los líderes de la iglesia, qué es lo que deben hacer y cómo se debe hacer todo esto, y ahora pasa al resto de nosotros, porque yo me sumo con ustedes, después de todos somos ovejas. Y dice, bueno, asimismo jóvenes, ¿no? O el resto de la congregación, sométanse a los ancianos, y no solamente eso, sino que revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En la economía de Dios, el orgulloso no recibe nada. En la economía de Dios, el humilde, el mendigo, el que acepta su necesidad de cambio, el que acepta su bancarrota, ese es el que recibe gracia. Y la gracia, hemos visto que la gracia es el favor de Dios, que Dios hace cosas por ti que tú no puedes hacer por ti misma, entre ellas salvarte, hacerte feliz en este mundo, liberarte de las miserias del pecado. Eso no lo puedes hacer tú por ti mismo. A lo mejor tú estás todavía en el bote de tratar de hacerte feliz a ti mismo. Entiéndete que tú no tienes la capacidad de hacerte feliz a ti mismo. Eso no es ni siquiera, Dios no ni siquiera exige que tú lo hagas, porque eso es obra de Dios. Solo Dios puede salvarnos. Pero Él salva, Él le da gracia a los humildes. Pero vamos a estar entendiendo exactamente qué significa eso de humilde, porque muchas veces tenemos una noción de humildes que no es bíblica. ¿Y cuál es la noción bíblica de la humildad? ¿No? Porque a veces vemos humildad es una persona mal vestida, que tiene poco dinero. La humildad no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con las posesiones. Tú puedes ser una persona con muchas posesiones y ser una persona humilde, y puedes ser una persona con nada y ser una persona sumamente orgullosa. La humildad bíblica, básicamente, mira, tiene que ver con dos cosas: con mansedumbre y modestia. Son la humildad bíblica es una moneda que tiene dos caras, y una es la mansedumbre, otra es la modestia. Mansedumbre tiene que ver con sumisión, y modestia tiene que ver con el autoolvido. No es tener alta autoestima o tener baja autoestima, es olvidarte de ti mismo. Es el autoolvido donde tú ya no estás centrado en ti mismo, sino que tú tienes tus ojos centrados en el lugar donde deben estar centrados, que es en Dios, en tu Creador, en Cristo. Entonces, básicamente, mansedumbre habla de quién está al mando. Una persona mansa es una persona que está bajo sumisión. Una persona mansa, una persona que está bajo sumisión, no es una persona débil que no tiene ningún tipo de tú sabes, como estamos acostumbrados a ver una persona sin recursos. No, puede ser una persona con mucha fortaleza, pero que está bajo sumisión. La figura es como la figura de un estalión, de un caballo fuerte, pero que está bajo mando. Entonces, el que manda no es el que está loco, sino que el que lo lleva es manso. Y tiene que ver con quién está al mando. Modestia tiene que ver con quién, o la gloria de quién se busca. De la gloria de quien se busca. Entonces tú puedes decir, mira, en la medida en que tu vida, tú eres el jefe de tu vida, y todo lo que tú haces lo buscas para la gloria de tu nombre, entonces en esa medida en tu vida no hay humildad, lo que hay es orgullo o soberbia. En la medida en que la respuesta a esa pregunta de quién está al mando de tu vida y la gloria de quien se busca, la respuesta es Jesucristo, entonces en esa medida hay humildad en tu corazón. Fíjate que no tiene nada que ver con posesiones. Si la respuesta a quién está al mando y a la gloria de quien se busca es Jesucristo, ahí hay libertad, ahí hay descanso. Pero si la respuesta es yo, el rey yo, entonces ahí hay opresión y agobio, porque ese es el problema. El tema es que tú y yo nunca fuimos diseñados para estar al mando de nuestras vidas. Ese es el gran pecado del ser humano, de querer ser independiente y autosuficiente, cuando tú fuiste diseñado a depender de Dios. ¿Okay? Y el usurpar el lugar de Dios en nuestras vidas simple y llanamente nos pone en una posición de opresión y de agobio, y Dios quiere resolver eso. Dame tu vida, déjame guiarte, y deja que sea yo el que se glorifica, de manera que tú puedas tener libertad y descanso en vez de tener una vida de opresión y de agobio. Pero mira, Jesucristo es la expresión perfecta de esta virtud. Jesucristo es la expresión perfecta de esta virtud. Es más, en la única declaración autobiográfica de Jesucristo, es que está ahí en Mateo 11:28, Él dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, ¿no?
Mateo 11, 28 y el 29. Mira lo que dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde, dice mi traducción, y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Y cómo encontrarán descanso para su alma? Aprendan de mí, pues yo soy ¿qué? Apacible y humilde. Pero ahí las palabras en el original, apacible y humilde, en realidad son esas, son manso y modesto. Yo soy manso. Jesucristo es la epítome de mansedumbre. Jesús, por ejemplo, dijo en Juan 3:4, dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Es decir, lo que Jesús vino a hacer fue no hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. En Juan 5:30 lo pone de esta manera: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Y dice: juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Verdad? En Juan 6:38, y los evangelios están repletos de esta verdad. Dice que Jesucristo en Juan 6:38 dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Entonces Jesucristo es la expresión máxima de mansedumbre, porque Jesucristo no era ningún tonto, ningún enclenque. Jesucristo era un hombre, digamos, hecho y derecho y fuerte. Sin embargo, era manso por completo, porque él hacía únicamente la voluntad de su Padre. Entonces, Jesucristo, como expresión perfecta de esta virtud en cuanto a la mansedumbre, pero también dice que soy manso y que soy modesto. Es decir, y en el original es la palabra praos, es la palabra manso, y en el modesto es la palabra tapeinos, que es la modestia, y es que tiene que ver con la gloria de quien se busca. Y si tú lees los evangelios detenidamente, tú te das cuenta que, primero que nada, en Juan 8:50 Jesús mismo lo dijo: yo no busco mi propia gloria. Jesús mismo lo dijo, yo no busco mi propia gloria. Pero una cosa que vemos de él es cada vez que Jesucristo hacía un milagro y sanaba a alguien, y era algo increíble, donde hoy en día tú dirías a la gente: wow, el pastor Andrés, mira cómo sanó el pastor o el otro. Sin embargo, mira, por ejemplo, en Mateo 15:31 dice que la gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la vida, o la salud, perdón, a los cojos andar, a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Hay algo en Jesús que cada vez que Jesús hacía un milagro y todo lo que él hacía, la gente glorificaba a Dios. Y fíjate que en Marcos 2:12 dice: él se levantó, tomó su camilla cuando sanó al paralítico, y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron ¿a qué? A alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa alguna, decían. Probablemente en la misma instancia en Lucas 5:25, mira cómo lo pone: el instante se levantó de la vista de todos, tomó la camilla que había estado acostado, y se fue a su casa alabando a Dios. Y todos asombrados, ellos también alababan a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Entonces, básicamente, la actitud de humildad es una actitud de sumisión y de mansedumbre, es decir, de mansedumbre y de modestia, que tiene que ver básicamente, como ya dijimos, con sumisión y autoolvido. El autoolvido en el sentido de que no es la gloria del yo que buscamos, sino dejamos que Jesús sea el que se lleva la gloria en nuestras vidas. Mateo 11:29 dice: aprendan de mí y encontrarán descanso para sus almas. Entonces, esta es déjame decirte que la humildad no es una de las virtudes cristianas. La humildad es la virtud cristiana. Inclusive, fíjate, cuando Jesús se autodescribe, en el único lugar de la Escritura donde él se autodescribe autobiográficamente, él dice: yo soy manso y modesto, es decir, yo soy humilde. Es decir, ahí es verdaderamente donde está la gran verdad liberadora. Y como dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y si Jesús era manso y modesto, nosotros debemos buscar que esas virtudes se instalen en nuestras vidas. Porque ¿sabes qué pasa? Si tú estás allá afuera creyendo que la humildad es algo que no, hay que correrle la humildad, y muchas veces eso es lo que te enseña el mundo. No, el humilde es un tonto. El humilde es que humilde nada, yo tengo que ser más bien el bacán aquí, o el no sé. ¿Sabes qué? Si tienes esa mentalidad, no vas a conseguir paz. Porque Dios dice: es el que sabe dónde está la paz, y te dice: es en la humildad donde hay paz. Y básicamente lo que en este pasaje, como vemos aquí, que Pedro
o el Espíritu de Dios a través de Pedro nos dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Lo que nos está dando es una exhortación, más o menos así, que dice: relaciónense. Básicamente lo que nos está diciendo es: relaciónense unos a otros bajo la premisa de que Jesucristo es Señor. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es jefe absoluto, comandante supremo. Y no solo es Señor, sino que Él es el único verdadero héroe de la historia. Sumisos al Señor y dejando que Él se lleve toda la gloria. Porque el gran problema es que tú y yo no estamos llamados a ser los héroes de la historia. El héroe de la historia es Jesucristo. Y nosotros conseguimos libertad cuando conseguimos nuestro lugar en la creación. Y básicamente tú y yo no somos más que el polvo que flota en el aire, ¿verdad? Que de manera incógnita y que desapercibidamente, sin llamar la atención, se gozan y se glorían en la gloria de Dios que se refleja en el rostro de su Hijo Jesucristo. La libertad, hermanos, está en la sumisión y el autoolvido. Ok, entonces, una actitud de humildad. Queremos tener una mente cristiana, debemos adoptar una actitud de humildad. Pero no solo una actitud de humildad, porque si seguimos leyendo, vamos a ver en los versículos 6 y 7 que tenemos, ahí vemos una actitud de confianza en Dios. Una actitud de confianza en Dios. Mira lo que dice en el versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y mira, a esta gente lo que les estaba llegando era la mamá de las pruebas. Nerón acababa de incendiar Roma y le estaba echando la culpa a los cristianos, y lo que estaba llegándole a esta gente era prueba de la verdad. Pero veamos entonces que sin embargo el Espíritu de Dios a través de Pedro nos dice: humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, o la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y yo creo que aquí es importante que entendamos lo que enseña la Biblia en general acerca de la disciplina del Señor. De la disciplina del Señor. ¿Cómo así la disciplina del Señor? De la manera en que Dios entrena a su pueblo, de la manera en que Dios entrena a su gente. Y la disciplina del Señor está ahí en Hebreos 12, y yo voy a leer de Hebreos 12 un par de versículos, pero quiero que veamos, escuchen esto, miren lo que dice el Señor. Dice: hijos míos, no tomen a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y ahí básicamente lo que nos está dando es acotando de Proverbios 3, 11 y 12, y nos dice: hijo mío, no te tomes a la ligera o no desprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Y ahí estamos hablando de disciplina, no es nada más que cuando te portas mal y te trae de nuevo al carril. La disciplina es el entrenamiento del Señor, el que recibimos todo. Si estás pecando, recibes digamos, disciplina para que llegues en el carril, pero aunque no estés pecando, hay entrenamientos en tu vida, porque el gol de la vida es conocer a Dios. El gol de la vida es nacemos desconectados de Dios, y la idea es reconectarnos con Él, y porque estamos desconectados de Dios de nacimiento, tratamos de conseguir satisfacción en bamba. El problema es que solo Dios satisface. ¿Cómo hago yo para conseguir satisfacción en Dios? Ahí está el proceso de santificación. Primero que nada, tienes que creer que Jesucristo pagó por todo y que has sido perdonado, y Dios lidia contigo y Él es soberano y está dejándote pasar por situaciones que están diseñadas para procurar el crecimiento de tu fe. Pero cuando la palabra dice ahí, la disciplina del Señor no es solo como cuando te portas mal, sino es el entrenamiento. Veámoslo como el entrenamiento de Dios. Dios está lidiando con sus hijos y los entrena. Si se descarrilan, los azota, pero igual los entrena, aunque no se estén portando mal. Y fíjate que esto es clave que lo veamos, ¿no? Pero en el versículo 7 de Hebreos dice: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Y qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. ¿A fin de qué? A fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable,
sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Y sí leí este pasaje, pareciera que estoy haciendo un estudio paralelo, pero lo que pasa es que este pasaje le da mucha luz a lo que queremos entender del versículo 6 de hoy y 7, donde dice: humíllense pues, primero que nada, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. Y mira, la mano de Dios es pesada. Y cuando Dios pone su mano sobre ti y dice: ok, Andrés, a pasar por entrenamiento. ¿Sabes qué? Pesa. Y a Dios no le tiembla el pulso para dejarte pasar por aflicciones si es lo que es mejor para ti. Esa es la gran verdad. Es que Dios es soberano. Y primero que nada, si estamos pasando por dificultades, lo primero es esto consecuencia de mi pecado. Porque si es consecuencia de mi pecado, la acción es fácil. Arrepiéntete, deja de hacer la violación que está causando que tú sufras esta consecuencia. Pero si tú dejas que el Espíritu de Dios escudriñe tu corazón y no hay ninguna violación ahí, entonces igual viene el cáncer, igual viene la pérdida de dinero, las pruebas de la vida. Pero cuando Dios pone su mano pesada sobre nosotros, la exhortación es: humíllense. Como quien dice, quédense ahí. Dios está orando con ustedes y Él no para. Él es implacable en ese aspecto porque es una expresión de su amor. No es que está molesto contigo, sino es una expresión de su amor que busca hacerte partícipe de su santidad para que tú puedas disfrutar de Él y puedas ser libre. Mira, por eso es que, como leí en Hebreos 12:11, dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces, Pedro nos dice aquí: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, porque si tratamos de escabullirnos, básicamente nos dislocamos. Y esa es la gran prueba de fe, como quien dice: ok, estás en la buena con Dios por fe en Jesucristo. Ahora Dios en tu vida no es un Dios que está molesto contigo. Dios no está más nunca molesto contigo, porque Jesucristo aplacó su ira para contigo, y no solo la tuya, no solo para contigo, sino para con todo el mundo. Pero el perdón de los pecados no es un gol en sí mismo. El perdón de los pecados es una puerta que te habilita a ir a conocer a Dios, que es lo importante, la vida eterna, el conocer a Dios y aprender a disfrutar de Él. Pero en ese proceso Dios nos pone su mano pesada y nos deja pasar por ciertas dificultades que tienen un propósito positivo. Pero ¿cuál es la tentación en falta de fe o en ignorancia muchas veces de querer? No. Entonces Dios pone digamos a una persona abusiva delante de nosotros, qué sé yo, una situación incómoda y tenemos miopía espiritual y no vemos a Dios detrás de las cosas. Creemos que es mala suerte y esto no debe ser. Simplemente no, ¿sabes qué? Hay un Dios todopoderoso, soberano, el cual está al cargo de mi vida, y si bien esto no justifica la acción de este agresor, igual hay un Dios soberano que esto no estaría sucediéndome a menos que Dios lo permitiera, y lo está haciendo con un buen propósito. Y la exhortación es: humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Como que dicen, no traten de escabullirse, más bien crean y desarrollen una actitud de paciencia. Por eso la vamos a ver más al final. Pero el punto es que si tratamos de escabullirnos, nos dislocamos. Y por eso que en el versículo 13 dice: hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Eso está en Hebreos 12, pero esa es la figura de que si Dios pone su mano poderosa sobre nosotros en una prueba de algo incómodo, y tú y yo lo que tratamos es de escabullirnos, lo que terminamos es haciéndonos más daño del que debemos. Y la actitud debe ser: ¿sabes qué? Ok, Señor, no me gusta, porque como dice, ciertamente ninguna disciplina al momento de recibirla parece agradable, pero ¿sabes qué? Ok, en fe entiendo que tú estás soberano, me quedo aquí. Y ¿qué dice tu palabra que debo hacer? Y eso es lo que voy a hacer. Después de todo, miren, Romanos 12:1, esa es la exhortación que Pablo nos da después de habernos dicho por 11 capítulos todo lo que tenemos en Cristo y lo que Dios nos ha dado en Cristo. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Después,
Después de toda la presentación de la realidad de quién Dios es y cómo te ama y hizo todo lo necesario para que tú puedas ser perdonado. Y ahora te llama, ok, ahora ya conseguí el perdón de los pecados, ahora ven a mí. Porque lo que agrada a Dios es que tú vengas a Él, que utilices la fe que Él te ha dado para venir a Él. Como dice el mismo Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para venir a Dios, para ir hacia Él, la gente tiene que creer primero que Él existe y que algo bueno va a salir de eso. Que Él es un galardonador de los que lo buscan diligentemente. Es una forma de decir que tú debes básicamente ejercitar tu fe. ¿Por qué? Porque tú crees que Dios ha prometido un buen resultado y bueno, pones tu esperanza en eso. Y Dios dice, bueno, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo. ¿Sabes cuál es la diferencia de un sacrificio vivo y un sacrificio muerto? El muerto tú estás ahí y lo quemas y no se mueve, porque está muerto ya. El vivo se pone como que dice, porque Dios nunca forza a la gente per se, sino que les pide que sean partícipes por fe del propósito de la obra que Él está haciendo. Y tenemos que ejercitar la fe que Dios nos ha dado para entonces como que quedarnos ahí en el altar. Y en el altar, ¿sabes qué pasaba en el altar? Se quemaba la ofrenda. Pero ¿sabes qué? Después que el fuego de la prueba pasa por tu carne, terminas tú una persona libre. Antes me tocaban aquí y siempre me dolía y siempre lloraba y siempre me sentía y me deprimía. Ahora me tocan aquí y más bien, ¿qué necesitas? La persona más libre de este mundo es Jesucristo. Lo están clavando en la cruz y tú y yo estaríamos, ya van a ver, no saben quién soy yo, deja que regrese yo para que tú veas. No, Jesucristo, sabes que Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Libre. Tú y yo en nuestras relaciones interpersonales tendemos a resentirnos y nos sentimos que nos duele y nos hieren. ¿Sabes qué? La libertad está en no ser, no hay que dejar que, no es que la gente no te ofenda, sino que tú dejes de ser ofendible. Pero bueno, eso está un poco paralelo a lo que estoy hablando. Pero sí dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la segunda parte del versículo 12 dice, para que Él los exalte a su debido tiempo. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Y en Hebreos 12, como leímos ya en el capítulo 11, dice que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Y dice, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz. Pero fíjate que dice, ¿para quiénes? Para los que han sido entrenados por ella. Hay una manera de pasar por nuestras vicisitudes, por pasar por nuestros problemas, y estamos completamente desenfocados de lo que Dios está haciendo, y simplemente lo que tengo es una, como que dice, un temper tantrum, se dice en inglés, como lo que tengo es una mala crianza, estoy lloriqueando porque no quiero estar aquí. Y ¿sabes qué pasa? Pasamos por el valle, o pasamos por la inundación, y resulta que la persona que sale del otro lado es igualita o peor que la que entró. Esa sí es la verdadera tragedia, que tengamos que pasar por vicisitudes y aflicciones más de una o dos o tres veces. ¿Por qué? Porque simplemente somos ignorantes y simplemente no nos queremos someter al Señor. Mientras que si pasamos por la prueba con una actitud de fe, nos dejamos entrenar por ella, y entonces esta prueba de fuego produce en nosotros una cosecha de justicia y paz. Pero a los que se dejan entrenar por ella, entonces por eso es que decía que pasar por pruebas sin la esperanza de que esto es para el bien, produce más bien un corazón amargo, mientras que la otra produce paciencia. Una persona paciente, una persona capaz de pasar, de sufrir sin perder su gozo. ¿Por qué? Porque Dios tiene su propósito y Dios utiliza ciertamente las pruebas de sufrimiento. Todos pasamos por ellas, todos. Cristianos y no cristianos, paganos, lo que tú quieras, todos pasamos por pruebas. La diferencia es que unos pasan las pruebas con Dios y otros pasan las pruebas sin Dios. La prueba con Dios produce algo bueno, la otra produce más bien cada día más miseria. Esto está también en Gálatas 6:9, donde dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces siempre está el llamado a perseverar, está obvio, y ahí en este versículo de hoy nos dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Dios es el que sabe qué es lo que está tratando de hacer,
Y Él tiene la mano en el termostato y Él dice hasta aquí de calor, menos calor, lo que sea, y Él sabe en qué momento, como quien pone la vasija en el horno y para dejar que se cocine y que la arcilla se endurezca, y Él es el que sabe cuándo está lista y cuándo no está lista. Entonces, humíllese bajo Dios, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y fíjate que llegamos al clímax de toda la primera de Pedro. Ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Depositen en Él toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Mira, la gran pregunta no es tanto si Dios existe, sino cómo es Dios. La gente puede decir que soy ateo, puede decir lo que quiera. A la final la palabra te enseña que la eternidad está inscrita en el corazón. Todo el mundo sabe que Dios existe. El problema no es si existe o no, el problema es cómo es Dios. Y Dios tiene dos pilares primordiales para creer acerca de Él, y es que Él es absolutamente soberano y Él es absolutamente bueno. Y aquí dice, depositen en Él toda ansiedad. Como que alguien está aquí presente o está viendo esto en video y tiene alguna ansiedad en su vida, algo que le preocupa. Todos tenemos, porque todos somos pecadores, todos somos inseguros. Y el Señor está diciendo aquí, ¿sabes qué? Con tus propias inseguridades, si además crees o dejas de creer que yo soy soberano en tus vicisitudes, va a haber más ansiedad todavía. Pero la exhortación del Señor es que depositen en Él toda ansiedad. Toda ansiedad. ¿Y por qué? Porque Él cuida de ustedes. Entonces, mira, Dios es bueno y Dios es soberano. Entonces la gran pregunta del incrédulo es: ¿y por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? ¿Sabes qué? Dios utiliza el sufrimiento. En definitiva, al final de todo, y esto es algo, digamos, no nos pongamos a pensar tanto lo que le pasa al otro, lo que le pasa al otro, lo que le pasa a aquel. No, entre tú y Dios, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Y en definitiva, a la final de todo, la gran pregunta es esta. Mira, y la puse aquí. ¿Confías lo suficiente en Dios como para dejar que te lastime? Porque si Dios es soberano y Dios es bueno y yo estoy sufriendo, ¿cómo es esto? ¿Sabes qué? Dios te está diciendo, no te dije que iba a ser fácil, pero te dije que va a valer la pena. Y a la hora de la verdad, lo que produce verdadera paciencia en el corazón, en el corazón humano, es la fe para creer que Dios es soberano y es bueno. Y puedes tú decir, confías lo suficiente en Dios como para dejar que Él te lastime. Mira, esto suena así como medio loco al principio, pero en el cristianismo Dios obra, tú y yo confiamos. Dios, la salvación del ser humano, el hacerlo feliz, primero que nada, que no vaya al infierno, obviamente, pero el hacerlo feliz y hacerlo, digamos, que esté lleno de paz, gozo, paciencia, benignidad, eso es obra de Él, eso es un fruto de tu relación con Dios. En el cristianismo Dios obra, tú y yo confiamos. ¿Y cómo obra Dios en nosotros y cómo Dios produce en nuestros corazones un corazón humilde, un corazón lo otro? Es básicamente mediante pruebas de sufrimiento. Y el deber tuyo y mío es de simplemente, ¿sabes qué? Confío en ti, Señor. ¿Sabes qué? De mi esposa o de este pata, de ninguna otra persona yo acepto nada de esto. Porque ellos no se lo merecen. Y además no es esto que lo otro. Pero de ti, Señor. Si yo tengo la convicción de que esto en última instancia proviene de ti sí lo recibo. Porque después de todo tú has demostrado tu amor para conmigo de una manera sine qua non, categóricamente, y la expresión máxima está ahí en la cruz. Y en la cruz la palabra enseña que Dios demuestra su amor por nosotros, porque cuando aún éramos enemigos de Él, Él envió a su Hijo y murió en la cruz por nosotros. Y bajo esa expresión sabemos que somos amados. Pero Dios es soberano de tu sufrimiento, Dios es soberano de tu prueba. ¿Confías tú lo suficiente en Dios como para dejar que te lastime? Mira, las pruebas de sufrimiento son el instrumento que Dios utiliza para liberarnos, para santificarnos, para enriquecernos en las cosas de Dios. Mira, es que medita al respecto y ponte a pensar en tus pruebas
He puesto a pensar en tus agresores, esas personas que, ay, no sé. ¿Sabes qué? Confías lo suficientemente en Dios como para dejar que te lastime. Mira, Proverbios 20:30 lo pone así: los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Y esto no es un Dios sádico que no es un Dios de amor, pero sabes que si tú tienes un cáncer que te está haciendo la vida imposible y cada día se está apoderando más de ti, y yo te amo, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Hay que operarte eso. Ay, no, pero va a doler. No me quieres porque tú sabes que cuando voy a la operación me van a cortar y me va a doler y después toda la reacción y qué sé yo. ¿Sabes qué? No. Si tienes un cáncer y yo te amo, te voy a decir, vamos a quitártelo. Aunque duela. Y esa es la realidad de tuya y mía. Nacemos sin Dios, estamos viviendo una vida paupérrima, tratando de hacernos felices a nosotros mismos. No hemos sido exitosos en esa empresa del todo. Y finalmente estamos llegando al llegadero donde estamos aprendiendo a confiar en Dios. Y entonces le pedimos, Dios, sálvame. Ok, bacán. Vamos a arrancar este cáncer de acá. Pero no me hagas daño. Pero, ¿sabes qué? ¿Confías en mí o no confías en mí? Después... Y eso no es porque yo lo digo, porque esta fe no va a venir porque ustedes escuchen este pep talk mío de que yo les estoy diciendo. Ustedes tienen que ver la validez y la veracidad de lo que yo les estoy exponiendo está en la palabra de Dios. Porque si es claro en la palabra de Dios, pues la palabra de Dios no va para ningún lado y esa sí es la referencia absoluta. Y ahí nos dice quién Dios es, y realmente Dios es soberano y Él es bueno y es soberano de todas nuestras vicisitudes. Y si Dios te está pidiendo que te dejes lastimar, confías tú lo suficiente en Él como para dejarte lastimar por Él. Mira, suena loco, pero es liberante realmente. Porque en realidad este es el llegadero, esta es la gran prueba de fe. Estás dispuesto a dejar que Dios te lastime, porque en la medida en que nosotros aprendemos a procesar nuestra vida, nuestras sobre todo las partes difíciles, porque las partes bonitas y fáciles cualquiera las vive, ¿verdad? Son las partes difíciles de la vida, los momentos donde hay desasosiego, los momentos donde hay depresión y hay ira y te cruzas y, ¿sabes qué? Solo Dios te puede sacar de ahí. Y Él dice, ¿sabes? Confía en mí. Yo soy soberano y soy bueno. Dame las riendas de tu vida y yo no va a ser fácil. Dios no te dice que va a ser fácil nunca. Pero lo que sí te prometo es esto, va a valer la pena. Y cuando pases por las pruebas y termines de pasar las pruebas conmigo, vas a ver para atrás y vas a decir, gracias Señor. Y cuando llegue la eternidad y veas atrás, tú vas a decir, ¿y para esto? Simplemente para esto pasé por tanto trabajo, Señor. No, vas a decir gracias, Señor. Va a haber un ajuste de cuentas, un ajuste de donde se va a ver la verdad de todo lo que Dios está haciendo y Dios, nadie va a decir injusto, nadie. Dios absolutamente justo, bueno, y si tú confiaste en Él, dejaste que lograra en tu vida, vas a estar, digamos, saboreando y gozando de la cosecha, pues de la justicia y paz para aquellos que se dejan entrenar por Él. Entonces, no solo una actitud de humildad y una actitud de confianza en Dios, pero seguimos aquí en nuestro estudio, ya para terminar, vemos una actitud de guerra. Tenemos que tener una actitud de guerra. Mira cómo lo pone en los siguientes versículos, del 8 al 9. Y una vez más Pedro continúa y dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces, ¿qué nos dice el Espíritu de Dios a través de Pedro aquí? Mira, primero, como les dije, tenemos que tener una actitud de guerra. ¿Cómo así? Porque no estamos de vacaciones. No estamos en un resort, no estamos en un centro de veraneo, estamos en un campo de batalla. La palabra de Dios proclama de forma categórica y clara, sin lugar a duda, de que tenemos un enemigo. Y tenemos un enemigo que tiene mucha experiencia porque ha estado practicando por mucho tiempo, y el enemigo es el diablo.
Eso no es que estamos siendo, con ideas retrógradas del diablo. No, ¿sabes qué? La palabra de Dios habla del diablo y el diablo existe. Jesucristo habló del diablo, y si el diablo no existe, Jesucristo es un tonto. Pero Jesucristo no es un tonto, está en la palabra. Y la realidad es que debemos vivir nuestra vida, con dominio propio y manteniéndonos alertas, porque tenemos un enemigo. Primero que nada, tenemos que tener una actitud de guerra, porque no estamos de vacaciones. Aquí, este no es el cielo. Aquí estamos en guerra. Y como una persona que está en guerra, como decía mi mamá, o dice mi mamá, guerra avisada no mata soldados, y si lo mata es por descuidado. Estás aquí pensando que la vida debe ser como Disneylandia, entonces tú sabes que, lo siento, cuando la vida pasa a ser lo que es, entonces te agarra por descuidado, ¿no? Aquí hay un enemigo del cual tenemos que estar pendientes, y tenemos que vivir una vida de dominio propio y mantenernos alerta. Pero fíjate que aquí rapidito nos dice qué debemos hacer. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. Y la palabra ahí, resístanlo, es la palabra, obviamente, resistir, pero habla de ir en contra. Y lo loco de esta palabra es que es la misma palabra que se utiliza en Mateo 5:39, donde el Señor dice: pero les digo que no resistan al que les haga el mal. Si alguien te da una bofetada en una mejilla derecha, vuelve también la otra. Y es lo contrario. Ahí el Señor le dice: a una persona mala no la resistas. Y el aspecto es que esta palabra resistas no es resistas, solo en el ámbito pasivo. Es decir, donde el Señor no está diciendo que en cuanto al diablo, resístelo nada más pasivamente, sino que es una forma, más que pasiva, es una forma de ataque. Y ahí sí, ir en contra. La palabra ahí, resístanlo, es vayan en contra de él, de forma activa. No solo defiéndanse de forma pasiva, sino ataquen primero de forma activa. ¿Y cómo? Mira cómo lo dice. En la segunda mitad del versículo 9 dice: manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Dos cositas. Primero que nada, manteniéndose firmes en la fe. ¿Qué fe? ¿A qué estamos hablando? Primordialmente el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Que gracias a Jesucristo hemos sido perdonados y somos incondicionalmente amados por el todopoderoso Dios del universo. Dios pone su mano poderosa sobre nosotros y nos deja pasar por cierta prueba. ¿Y cuál es la tendencia? Dios está molesto conmigo, esto es pues consecuencia porque Dios no existe, esto es pura suerte. Mantente firme, resiste al diablo, manteniéndote firme en la fe primordialmente la fe del Evangelio, que gracias a Jesucristo hemos sido perdonados y somos incondicionalmente amados por el todopoderoso Dios del universo. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Tus pecados todos han sido perdonados gracias a Jesucristo. De la iglesia y del mundo pagano. Primera de Juan 2:2. El punto es que tú utilices esa información para acercarte a Dios y conocerlo, lo que es la vida eterna. Pero tú tienes que estar claro en la realidad de que gracias a Jesucristo hemos sido perdonados y somos incondicionalmente amados por el todopoderoso Dios del universo. Un Dios que es soberano de todas nuestras circunstancias, cuya mano de amor se encuentra detrás de todas nuestras vicisitudes, haciendo que obren para nuestro beneficio. Romanos 8:28. La manera de aplicar Romanos 8:28 en nuestras vidas es, ¿sabes qué? Cuando hay una situación mala, primero, ¿es consecuencia de algún pecado mío? Porque si es consecuencia, simplemente dejo de pecar y ya. No hay consecuencias, simplemente es entrenamiento. Bueno, Señor, dale. Pero voy a hacer lo que tú dices, porque yo entiendo que no es este idiota, ni es esta persona, ni el otro. Veo más allá del agresor, veo tu mano de amor detrás, utilizando todo esto, no justificándolo, pero utilizándolo para procurar algo bueno. Y si yo confío en ti, me quedo callado y aprendo a dejarte obrar, entonces Romanos 8:28 dice que tú obras todo para bien de aquellos que te aman. Mira, básicamente de manera proactiva debemos recordarnos a nosotros mismos y mutuamente el ABC de la teología, de que Dios es soberano y que Dios es bueno. El Evangelio, pues, de que somos amados por el todopoderoso Dios del universo, que gracias a Jesucristo Dios no está más nunca molesto con nosotros. ¿Tú crees eso? Dios no está más nunca molesto contigo, gracias a Jesucristo. Que todo va a estar bien. Lo único que tenemos que hacer es aprender a confiar en Dios, a besar la vara del Señor, a dejarnos entrenar por Él, a utilizar la realidad de que somos perdonados
para acercarnos a Dios y aprender a disfrutar de su amor incondicional que no cambia. Y fíjate que dice, bueno, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, eso es lo que acabamos de ver, pero fíjate la segunda parte, dice, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu aquí? Bueno, básicamente que no estamos solos en esto. Esto es normal. ¿Ok? Porque ahí sabes cómo se siente, ¿verdad? Cuando te pasa algo malo a ti, tú dices, ¿por qué yo? Y la tendencia es a ver que tú eres el único en el mundo que está pasando por esto. Y el Espíritu nos dice otra vez Pedro aquí, ¿sabes qué? Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están pasando por los mismos clases de sufrimiento. En 1 de Pedro 4:12 ya nos dijo, Pedro dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito, ¿no? Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Pero el punto es, no se palteen como si esto fuera algo insólito, y le estoy metiendo peruano aquí en las Escrituras, pero las estoy trayendo a nuestra vida cotidiana. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Después de todo, Hebreos 12, ¿no? Que lo leí completo, en el versículo 7 dice, los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. Y dice, ¿y qué hijo hay a quien el Padre no discipline? Y más tarde dice, si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben. Es decir, Dios disciplina a todo hijo que recibe. Y la disciplina, lamentablemente, es dolorosa. Nadie le gusta la disciplina. Pero lo que hay que es aprender a confiar en Dios y decir, ok, Señor, aunque no me gusta, tú has prometido que algo bueno va a salir de esto si yo me dejo entrenar por ella. Déjame no tratar de escabullirme acá y terminar dislocado. ¿Y qué sucede con eso? Si logro escabullirme, ¿qué pasa? La misma prueba otra vez más tarde. Te divorcias. ¿Sabes qué? Cuando te vuelves a casar, ¿sabes qué? ¡Pum! El mismo problema. Te vuelves a escabullir. Bueno, ok, un par de años más, otra más. ¡Pum! El mismo problema. ¿Sabes qué? No, Dios, obra ya. Yo no quiero pasar por esto más el tiempo que es necesario, ¿verdad? No se ve como sentido común que esa es la gran tragedia. Si es necesario la aflicción, por lo menos que sea la menos posible. Y tú logras que sea la menos posible si por fe te dejas entrenar por el Señor, te mantienes bajo la mano poderosa, Él a su debido tiempo te exalta, y ahí está. Ok, misión cumplida aquí, un descansito para hasta la próxima. Porque es un problema. Bueno, no, eso, acuérdense lo que dije, este no es el cielo todavía, ¿ok? Aquí estamos para ser perfeccionados. ¿Perfeccionados para qué? Para que cada día conozcamos más y mejor a Dios. ¿Sabes una cosa? Para aquellos de nosotros que nos dejamos a veces engatusar por el enemigo, de que queremos una vida fácil, lo único que va, dentro de 100 años, ponte a pensar en esto, dentro de 100 años, lo único que va a ser relevante para ti es si tú conociste a Dios y cuánto. Todo lo demás, cuántos viajes hiciste, qué tan fácil, cuántos golf tuviste, cómo bajaste tu averaje de golf, o cuántos hijos tuviste, que si fueron, cuánto dinero, cuántos millones, cuántas casas, que para nada va a ser relevante para ti dentro de 100 años. Y digo 100 años porque dentro de 100 años todos los que estamos aquí vamos a estar muertos, obviamente, ¿no? Lo único que va a ser relevante para ti dentro de 100 años es si conociste a Dios y cuánto. Por lo que entonces entendemos, si vemos eso, entendemos lo implacable que es Dios en darnos lo que necesitamos y no lo que queremos. Porque es como mi hijo que quiere tocar la hornilla caliente. Por más que quiera, lo siento, no lo voy a dar. O quiere jugar con mi hojilla de afeitar. Ay, qué malo eres que no me das la hojilla de afeitar. Dirá probablemente en su corazón. Pero yo, que sé mejor, es una expresión de amor que yo no lo deje. ¿Me explico? Entonces aprendamos a ver a Dios como un Dios de amor, que en Cristo, si es un Dios de ira y odia absolutamente nuestro pecado, pero en Cristo el sacrificio de Jesucristo aplaca por completo la ira de Dios, y Dios no está más nunca molesto con nosotros y lidia con nosotros como un padre. Y ya basta de estar allá afuera viviendo la vida como si fuéramos huérfanos. Tenemos un Padre que es dueño del universo, soberano completamente, y nos ama con un amor que es increíblemente bacán. Es un amor incondicional, eterno, sufrido, que no para y que no se agota. Bueno,
Ya para terminar, porque se me está yendo el tiempo aquí, mira, una actitud de una actitud de humildad, una actitud de confianza en Dios y una actitud de guerra. Aquí para finalizar, una actitud de perseverancia. Sí, mira, una actitud de perseverancia. Básicamente resistencia, aguante, permanencia. Lo que es paciencia. Ok, mira, en el versículo 10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y eso no es siendo religiosazo, así a Él sea la gloria, como que algo que se dice al final de una misa. No, cuando verdaderamente nos hemos dejado entrenar por Dios y nos damos cuenta que ahora estamos fuertes, firmes y estables. ¡Ja! ¿Sabes qué? Gloria a Dios, gracias Señor, a ti sea el poder por los siglos de los siglos, tú te mereces la honra y el poder, porque es una expresión válida, una expresión genuina de un corazón que ha sido liberado, tocado por la gracia de Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Pero cuándo pasa eso? Después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Mira, yo noté aquí en mis notas que el cristianismo te hace una persona resistente, una persona curtida, una persona experimentada. Los cristianos no son wimps, ¿no? ¿Cómo se dice una persona, un wimp en español? Un debilucho, ¿no? Un cobardón. No. El cristianismo te hace una persona resistente, curtida, experimentada. Los cristianos no son cobardes para siempre. Entramos cobardones. Quizás no todos, pero sí, porque todos somos de cierto grado cobardes, pero la promesa es que cuando Dios obra con nosotros terminamos siendo, si nos dejamos entrenar por Dios, terminamos siendo fuertes, firmes y estables. ¿Entiendes? Mira, en el cielo no hay cobardes, por lo que significa que si tú eres del Señor y Él está hablando en ti, tú eventualmente no vas a ser una persona cobarde. Entonces estamos llamados, porque quiero que la actitud es una actitud de perseverancia. Perseverancia quiere decir resistencia, aguante, permanencia. Como quien dice, ok, mira, ¿sabes qué? Este es el premio, pero para tú el premio tienes que soportar ciertas cosas. Ay, no, eso es mucho. No, ¿sabes qué? Cobarde. No, este es el premio. En la vida eterna, conocer a Dios, pues, ok, dale Dios. Una persona valiente, una persona, dale pues, vamos. Bueno, esa es la actitud. Mira, es más, de hecho, en Apocalipsis 21:5 dice, yo hago todas las cosas nuevas, ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente la fuente de la vida, la fuente del agua de la vida. Dice, el versículo 7 dice, el que salga vencedor. ¿Qué es lo que dice? Apocalipsis 21:7, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Suena bacán, ¿verdad? Al que salga vencedor heredará todo esto. Pero ¿sabes lo que dice después en el versículo 8? Pero los cobardes, y ahí sigue la lista, ¿no? Los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Lo que me quiere decir eso es que en el cielo no hay gente cobarde, porque los cobardes terminan en el... Es decir, que si tú eres del Señor, tú eventualmente, si te dejas entrenar por el Señor, tú vas a ser una persona fuerte, firme y estable. Una persona resistente, curtida, experimentada, una persona de perseverancia, resistencia, una persona con capacidad de aguante y permanencia. Mira, yo lo digo, yo no estoy ahí. Yo no les hablo a ustedes como desde la montaña de transfiguración. No, todos somos aquí, digamos, mendigos y estamos consiguiendo pan y todo, compartimos dónde está el pan que conseguimos y eso es todo lo que estamos haciendo. Pero ¿sabes qué? La promesa de Dios es que si tú y yo nos dejamos entrenar por Él, Él nos va a hacer gente así, fuertes, firmes y estables. Los cristianos no son cobardes para siempre. Si se dejan entrenar por Dios, terminan fuertes, firmes y estables. Pero tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A sufrir un poco de tiempo. Ok, mira. Aquí, como punto final, en el versículo 12, Pedro nos dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano, parece que esto es una carta, ¿verdad? Que Pedro le escribió a las iglesias que estaban en el área de Galacia y todo esto, pero básicamente es una carta.
Y está al final despidiéndose. Dice: con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles. ¿Qué cosa? Pero esto es lo importante, porque aquí dice una verdad increíble. Dice que esta es la verdadera gracia de Dios. Que esta es la verdadera gracia de Dios, así que manténganse firmes en ella. ¿Cómo que esta es la verdadera gracia de Dios? No es que la gracia de Dios es: venga a Jesucristo y vas a tener mucho dinero. Venga a Jesucristo y más nunca te vas a enfermar. Venga a Jesucristo y la vida va a ser color de rosas. O venga a Jesucristo y tu vida va a ser miserable para siempre. Y no vas a poder gozar de hacer en la vida. No, la verdadera gracia de Dios es esta. Por lo que hemos entendido, tenemos que aprender a besar en vez de resentir la vara del Señor. Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Y a la final, mira, esta es la exhortación, mira, y lo anoté ahí. Si verdaderamente quieres que Dios te libere de tu miserable vida de pecado y aprendas a conseguir verdadera satisfacción en Él, tienes que estar dispuesto a dejar que Dios lastime lo que Él quiera lastimar en ti. A la hora de la verdad, en una relación que está creciendo con Dios, llega el punto donde llega ese llegadero. Ok, Señor. Si la palabra es cierta y tú eres soberano y eres bueno, entonces bueno, estás queriendo hacer algo aquí, yo me voy a dejar que entrenar por ti. Y tus entrenamientos no me gustan, Señor, no me gustan, a nadie le gustan. ¿A quién le gusta pasar por un cáncer? ¿A quién le gusta que lo boten del trabajo? ¿A quién le gusta X? Las vicisitudes? A nadie. Pero sabes que si hay un Dios soberano y tú me amas, esto tú lo vas a obrar para el bien. Y lo utilizas como una herramienta para enriquecerme. Después de todo, la palabra de Dios lo habla claramente: los golpes y las heridas curan la maldad. ¿Quién no quiere que Dios cure la maldad que tenemos? Esa maldad que nos hace egoístas, esa maldad en nosotros que nos hace inseguros y tendemos a querer dominar a los demás, y llena nuestras vidas de ansiedad y de angustia y de problemas interrelacionales, y nos lleva a la miseria, a la depresión, al desasosiego. Yo quiero, Señor, cúrame la maldad. Que soy malo ya es obvio. Bueno, los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Y Dios sí, a Dios no quiero pintar a Dios como un Dios sádico, pero sí debemos entender que Dios utiliza las pruebas de sufrimiento para enriquecernos con tesoros eternos, por lo cual que no nos sorprenda, porque esto, como es verdad, esto va a suceder. Me crean o no me crean, es indiferente. El tema es que cuando sucede en la vida, por lo menos te recuerdes y puedas procesar las situaciones de la vida de una manera bíblica, con la verdad, y puedas ver la gloria de Dios y decir: ¿sabes qué? Ok, Señor, dale. Y te dejas entrenar por Él, y después ves el fruto apacible de justicia y vas a decir que gloria a Dios por los siglos de los siglos, bacán que eres, Señor. Despedida entonces, aquí el último versículo, dice: saludos de parte de la que está en Babilonia, y básicamente de la iglesia que está en Babilonia. Y este Babilonia es un nombre código, la mayoría de los eruditos coinciden de que es un nombre código para Roma mismo. Dice: escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Y aquí no voy a hablar mucho de esto, pero lo que sí veo y voy a comentar es que esto de que salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal es una indicación del ambiente de gracia que está supuesto a saturar la iglesia del Señor. Después de todo, el mismo Señor enseñó en Juan 3:74 que dice: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Y qué va a pasar? De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y aquí no es de juzgarte y criticarte, aquí es de predicarte el Evangelio. ¿Sabes qué? Eres amado, eres amado, eres amado incondicionalmente. Y la idea es que no utilices esa realidad para quedarte hundido en tu pecado. No utilices esa realidad para salir de él y conocer a Dios. Busca una vida de santidad para conocer, no para ser cucufato ni ser religioso, no, para conocer a Dios. Lo que es vida, eso es lo que es vida eterna. Y se vive en la medida en que tú conoces el amor de Dios, tú puedes dar amor al prójimo. Y al final, paz a todos ustedes que están en Cristo. Pero fíjate que es algo importante. Paz a todos ustedes que están en Cristo. ¿Por qué? Porque solo los que creen el Evangelio de Cristo experimentan paz. Solo los que creen
el Evangelio de Cristo, de que gracias a Él hemos sido perdonados y somos incondicionalmente amados por el Todopoderoso Dios del universo, experimentan verdadera paz. En Isaías 48:22 el Señor dice: no hay paz para el malvado, dice el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu gran amor. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8:31-32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.